Hola, bienvenidos a Cuentos de Cripto. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más está marcando el futuro del ecosistema digital en Colombia, la regulación de las criptomonedas. En este episodio conversamos con Mauricio Tovar, ingeniero, emprendedor y una de las voces más reconocidas del ecosistema blockchain en el país. Es cofundador de Tropicus y ha participado activamente en los debates sobre innovación tecnológica y regulación de los activos digitales en Colombia. Desde hace varios años forma parte de discusiones académicas, empresariales y legislativas sobre el desarrollo del sector cripto, promoviendo la adopción de tecnologías basadas en blockchain y aportando análisis sobre cómo debería construirse un marco regulatorio que permita innovar sin descuidar la protección de los usuarios. En esta entrevista hablamos sobre el momento que vive Colombia frente a la regulación de las criptomonedas, los actores que están participando en ese debate y las lecciones que el país podría tomar de modelos internacionales como el europeo o el estadounidense. Hoy es un placer tener a Mauricio Tovar. Vamos a hablar sobre la regulación de criptomonedas en Colombia. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Mónica, es un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarte y por invitarme y compartir estos minutos conversando. Mauricio, bueno, vamos a empezar a darle un poco de contexto a nuestros televidentes. Sabemos que Colombia lleva varios años discutiendo la regulación de criptomonedas. En este momento, ¿cómo se encuentra esa regulación y por qué no se logra establecer todavía un marco legal claro? Sí, efectivamente, llevamos desde el 2018. En su momento, el representante de la Cámara, Mauricio Toro, empezó a plantear un proyecto de ley que ha venido durante todos estos años estando en el Congreso de la República. Mauricio Toro fue reelecto en las últimas elecciones para el Congreso, entonces volverá a estar allí defendiendo todos estos temas. Y lo que ha pasado durante todos estos años es que hay instituciones que han apoyado, como el Congreso de la República, que ha llegado incluso hasta el cuarto debate, a poner en la agenda del cuarto debate, y se aprobaba en ese cuarto debate, iba a ser ley de la República. Pero han habido ciertas oposiciones, unas más duras que otras. En general, los gobiernos de turno no han querido participar fuertemente de esta conversación, de poner reglas claras para el ecosistema y la industria de criptomonedas. También la Superintendencia Financiera ha hecho unos esfuerzos que lastimosamente no han terminado en nada, como un sandbox regulatorio que les hizo gastar mucho dinero a las empresas y a los exchanges principalmente, y que al final solamente sacó un comunicado de prensa, o sea que pues obviamente no impacta en absolutamente nada la regulación, pese a que el comunicado de prensa fue muy positivo con respecto a cómo las empresas de criptomonedas estaban operando. Y que quien más se ha opuesto lastimosamente ha sido el Banco de la República, que cuando estuvo en cuarto debate pidió que no se aprobara el proyecto de ley porque iban a demandarlo en todas las cortes y demás, pidió unión para presentar un conjunto a través del Ministerio de Hacienda que nunca se presentó, y ahora parece que van a presentar un proyecto de ley, pero parece que en este momento, o sea, después de todos estos años, no han conversado con la industria, llevan más de un año trabajando en ese proyecto de ley, entonces no son muy buenas las expectativas, dado que no quieren comunicar que hay en el texto, lo que es algo además bastante curioso y extraño. Claro. Y Mauricio, ya que tú lo nombras, que la industria no fue invitada a participar en esta construcción del proyecto o de la regulación, si el ecosistema no está en la mesa, ¿quién está definiendo, o sea, defendiendo realmente el marco regulatorio en Colombia? Pues la industria ha apoyado un proyecto de ley en el Congreso de la República, ha estado abierta la discusión, ha estado abierta la conversación, a escuchar las preocupaciones que son válidas en cualquier caso por parte de los reguladores, más en un país como Colombia con la historia que ha tenido. Y el otro actor que está articulando entidades públicas alrededor de un nuevo proyecto de ley es el Banco de la República, que ha citado pues, al Ministerio de Hacienda y a otras entidades a conversar alrededor del tema. Es difícil entender cómo personas que nunca han estado
digamos, enfrentados a la tecnología, como estamos los emprendedores y los empresarios o la industria, pueden creer que pueden tener el conocimiento suficiente y seguramente tienen una gran parte del conocimiento, pero sin consultar la industria, pues les va a faltar el conocimiento práctico y además es el deber ser. Si vas a regular una industria y esa industria quiere conversar alrededor del tema y lo viene haciendo desde hace años en el Congreso de la República y pidiéndoles a ellos mismos reuniones, no tiene ningún sentido que no abras la puerta de la conversación y que tengas en secreto esos documentos. Esperemos que esa situación cambie, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista positivo y que ojalá el documento y el texto no sea tan restrictivo como parece que puede ser y que abran la conversación antes de entrar al Congreso para que ojalá nos podamos unir como país y que entre todos esos abogados de esas entidades y los emprendedores y están involucrados los directivos de esas entidades, pues juntemos esfuerzos para hacerlo mejor para el país, como debe ser. Bueno, Mauricio, ya tocando ese tema, que digamos, hay unas entidades como el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera sentados. Digamos que en Estados Unidos vemos que los grandes bancos sientan con actores muy importantes, como se han sentado con los de Coinbase, Binance, o sea, a mirar esto. ¿Hay, digamos, algún avance? O sea, se podría decir que sí están dispuestos a sentarse para ver este panorama más amplio, o definitivamente es algo que ellos están en total negación? Pues no solamente en Estados Unidos, es que es el deber ser, también lo hizo Europa con la ley MiCA, llamó a la industria a discutir. Yo mismo he estado invitado en países como El Salvador y Argentina, donde llaman a la industria a discutir desde el sector público porque quieren aprender y quieren hacerlo lo mejor, porque al final la regulación también es para que florezca la industria, para que crezca la industria. Y si no la tienes en cuenta, lo que vas a hacer es seguramente que vas a ponerle unas restricciones, así no quieras ponerlas. Entonces, este tema de conversar entre el sector público y privado no es algo extraordinario. Esto pasa en prácticamente todos los países que ya han tenido regulación o que ya han establecido una relación alrededor de estos temas. Es muy particular lo que pasa en Colombia, donde la industria es la que pide ser regulada y quienes tienen la obligación de hacerlo no hablan con la industria, sino que se reúnen entre ellos para hacerlo. Yo puedo asegurar de que ellos estén absolutamente cerrados, pero sí sé que hasta ahora no he estado involucrado en la industria, que vienen trabajando en este proyecto de ley por más de un año y que la industria viene impulsando estas conversaciones alrededor de una regulación inteligente y apropiada de hace 7 años, por lo menos. Bueno, y digamos, cambiando un poquito de tema, uno de los puntos más discutidos es que el proyecto definiría las criptomonedas como representaciones de activos y no como de dinero. ¿Por qué esta definición es tan importante desde el punto de vista jurídico y económico? Habría que preguntarlo. Yo sé que solamente tenemos un artículo de prensa que dio un subdirector del Banco de la República anunciando este proyecto de ley. Pero efectivamente las criptomonedas, hay muchas que son, digamos, consideradas por una parte de la población, no por todo el mundo, como dinero. Hay quienes consideran, incluyendo BlackRock, el fondo más importante del mundo de inversión, que Bitcoin es un oro digital. Eso significa que es dinero y no simplemente todos los Bitcoiners que también lo creemos, sino que grandes instituciones e importantes instituciones y países como El Salvador también lo piensan. Pero también es cierto de que no todas las criptomonedas son una representación de dinero, sino que algunas pueden ser, por ejemplo, NFTs y pueden representar otro tipo de assets que no necesariamente son dinero. No podría opinar cuál es la prioridad jurídica alrededor de esa definición que planteó el subdirector del por la República. Habría que escucharlo en todo su contexto. Tiene algo de sentido, a mí no me parece tan polémico, la verdad. Me parece más importante es cuáles son los requisitos que le van a pedir a la industria, porque muchas veces dicen, no, yo te quiero regular, aquí tienes los requisitos y los requisitos no pueden cumplir. Eso significa que es una regulación que en la práctica prohíbe. Esa es una mayor preocupación que creo que hay en el ambiente, en el ecosistema. Claro, Mauricio. Y por otro lado, digamos, ahorita estamos hablando de MiCA, que es la regulación que adoptó Europa y en este momento creía que es la más sólida en el mundo, porque en Estados Unidos todavía se ve este choque, todavía tampoco logran ponerse de acuerdo.
¿qué elementos tú crees que del modelo europeo podrían servir como referencia para Colombia si se vuelve a abrir eh, este tema de la regulación? Bueno, yo creo que MiCA fue una muy buena intención, o ha sido una muy buena intención de la Unión Europea, que siempre se ha caracterizado por ser líder en proponer regulaciones. Y cuando uno la lee inicialmente parece una regulación interesante. El problema es que en la práctica también fue bastante restrictiva. Y en la práctica, cuando tú vas a ver cuánto de la industria decidió migrar de un país hacia la Unión Europea, dadas las reglas claras que estaban poniendo y la oportunidad de ser regulados, pues fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque establecieron unas condiciones demasiado agresivas en algunos casos. Para ponerte un ejemplo, si tú quieres generar una stablecoin en el marco de MiCA de la Unión Europea, te ponen unos límites donde puedes emitir stablecoins, lo que para las grandes ya es un problema, pero además te establecen unos mínimos que tienen que quedar dentro de los bancos, lo que genera un riesgo sistémico no solamente por los problemas de liquidez que pueden tener los bancos, sino por el riesgo de centralizar al de los bancos. Estas stablecoins prefieren poner su dinero no en bancos, sino directamente en bonos del tesoro de países como los bonos del tesoro de Estados Unidos, que son mercados mucho más líquidos, que no prestan dinero como los bancos y que no tendrían ese problema de liquidez. Eso solo para ponerte un ejemplo. Pero como ese ejemplo, hay muchos otros alrededor de esa regulación. Y yo creo que es un gran referente para aprender lo que no se debe hacer, porque las regulaciones son para atraer inversión, para atraer empresas que quieran apostar en nuestro país, entre muchas otras cosas, también para proteger a los usuarios. Pero si esas regulaciones no permiten, no son atractivas para que vengan inversiones a generar empleos, a pagar impuestos, a hacer crecer la industria, pues no va a tener ningún efecto. Y eso también lo saben los reguladores. Y muchas veces plantean ese tipo de regulaciones que desincentivan venir. Entonces no quedan como que están prohibiendo, sino que simplemente quedan bien porque plantearon una regulación. La industria está pidiendo regulación. Ahí está la regulación. Pero en la práctica no va a pasar nada como pasó con Mica. Entonces, la invitación es a que aprovechemos ese ejemplo de Mica para ver qué se puede mejorar, qué de esas buenas intenciones no le salieron bien, para que Colombia sí pueda aprovechar un marco, unas reglas claras para que venga inversión, para que se generen más emprendimientos, para que haya más empleo. Y yo sí creo que, por ejemplo, lo que ya pasó con la ley de el Genius Act o la regulación de stablecoins en Estados Unidos es muy importante y está haciendo, y esa claridad regulatoria que está planteando Estados Unidos sí está movilizando grandes inversiones y muchos de los emprendedores que habían salido de Estados Unidos porque el gobierno anterior también fue muy agresivo, están tomando la decisión de volver a Estados Unidos. Y grandes empresas como Tether, que tal vez es de las más grandes del ecosistema cripto, están pensando ya en tener oficinas en Estados Unidos, ya las tienen en El Salvador también por buena regulación y no se fueron a Europa por MiCA, por ser tan restrictivos. Entonces creo que hay lecciones además ya para aprender, hay casos donde vemos dónde funciona y dónde no, y sería una decisión muy tonta si decidimos ir por los lados que no funcionan e ignorar los que sí, para atraer inversión y para crecer como país. Bueno, digamos, ahí tocas un punto muy importante y es cómo se logró regular El Salvador con las criptomonedas. Digamos, de este tema, ¿tú que sí creerías que Colombia puede adoptar, ya que somos países de América Latina, que a ellos sí les ha funcionado muy bien su modelo y ver de pronto aquí qué se podría salvar? Sí, yo creo que hay elementos que también nos diferencian y que hacen un poco más difícil, por ejemplo, la primera ley que ellos presentaron de volver Bitcoin moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una moneda local, ellos están dolarizados. Entonces, el poder plantear una segunda moneda que no es del país, pues es más fácil que un país que tiene, por ejemplo, el peso colombiano y que plantear una segunda moneda de curso legal como Bitcoin es un poco más complicado porque además el Banco de la República tiene sus fuerzas y no va a querer que eso pase. Pero yo creo que también son circunstancias diferentes. Entonces, esa primera ley de Bitcoin como moneda de curso legal, creo que hay que tener un poco de diferenciación en cada uno de los países. Es más fácil para los países que están dolarizados hacerlo. Pero aparte, ellos tienen una regulación alrededor de activos digitales, donde permiten y ponen reglas claras para tokenización de activos en el país, donde
dan licencias a exchanges, donde dan licencias a empresas de stablecoins, donde ponen unas reglas muy claras alrededor del tema. Quiero aclarar que tampoco es perfecto, sé que los seguimientos son bastante burocráticos y dispendiosos y costosos, pero sí es mucho mejor que lo que tenemos en Colombia. En Colombia básicamente los exchanges están autorregulando y por eso la Superintendencia Financiera en el Sandbox sacó tan buenos conceptos alrededor de cómo funcionan estas empresas. Pero básicamente es porque las empresas están autoponiendo las condiciones para cumplir incluso más que los bancos y de esa manera no tener ningún problema. Entonces sí creo que con respecto al caso de El Salvador, hay posibilidades de aprender, sobre todo porque ellos tienen muchos años haciéndolo. Ellos invitan a Colombia a que conozcan de la experiencia y la verdad es que Colombia ha tenido muy poca recepción. Desde el sector público de El Salvador han invitado varias veces al sector público en Colombia y no han tenido conversación, hay puertas abiertas, hay algunos convenios firmados, incluso con la UIAF, entiendo, con alguna de estas agencias asociadas al Ministerio de Hacienda. Pero la URF, creo que es, no la UIAF, sino la UF. Eh, y en ese sentido, pues, creo que hay mucho que aprender de El Salvador, que tiene incluso más experiencia y conocimiento que el mismo Estados Unidos para poder aprender y hablamos el mismo idioma. Mauricio, y digamos, hablando un poco de ese panorama que se ve de regulación, como los exchanges que existen en Colombia, que vienen de otros países, BITS, uno muy reconocido, viene de México, además hay otras empresas que se dedican a este mundo, protección, digamos, ya habló de pensiones en criptomonedas, pero creo que todas estas empresas, todos estos exchanges, todos estos proyectos tienen algo muy difícil y es o sea, recuperar la confianza de las personas, digamos, si no hay algo que regule las personas con qué seguridad van a tener sus pensiones en criptomonedas o cómo van a empezar con sus ahorros, sabiendo que Colombia es un país de Latinoamérica que maneja bastante volumen en criptoactivos, pero sí me gustaría desde tu perspectiva en cómo se puede quitar a estas personas el miedo de las criptomonedas. Sí, es un muy buen punto. De lo que comentas y preguntas, te quiero profundizar en dos cosas. En el tema de las pensiones con Bitcoin, que solamente las pensiones voluntarias, ¿no? No son las pensiones obligatorias, son las voluntarias. Tú puedes escoger en qué invertir. Es más, si tú quieres hacer tu ahorro por fuera de esos ahorros pensionales obligatorios, también lo podrías hacer, ir a comprar Bitcoin o ir a comprar el ETF de Bitcoin. En el caso de lo que están ofreciendo estas empresas de pensiones, son instrumentos que no son Bitcoin exactamente, pero que se exponen al precio de Bitcoin. Son como se llaman los ETF, son unos instrumentos financieros de bolsa que permiten invertir en el activo sin que sea directamente el activo y exponerse al precio. Esos ETFs están regulados en Estados Unidos y tienen una regulación durísima, entonces no son regulados aquí en Colombia, sino que son instrumentos que utilizan estas empresas de pensiones o estos fondos de pensiones en el exterior. Y lo segundo que comentabas, para ir luego al tema de la confianza de los usuarios, es el tema de los exchanges en Colombia. Y me hacías caer en cuenta de algo y es, hubo exchanges colombianos que estuvieron vivos y demás. Hoy no existe ninguno. Todos los exchanges que tienen el mercado colombiano son exchanges internacionales. Y la razón por la cual ya no existen exchanges colombianos es precisamente por eso, porque la misma falta de claridad regulatoria evitó, por ejemplo, que los inversores quisieran invertir en esas empresas o los expuso a costos operativos tan altos que no pudieron sobrevivir. Entonces el país, digamos, desde mi punto de vista, por la irresponsabilidad de todos estos funcionarios que no han querido hacer su trabajo, ha terminado perdiendo todas sus empresas y le está entregando el mercado nacional, y tú mismo lo dices, aquí se transa mucho en criptomonedas, a empresas internacionales. Y esas son las decisiones que estos funcionarios están llevando al país a que tengamos como consecuencia. Nunca es tarde para cambiar, ojalá lo replanteen, ojalá se den cuenta que están teniendo un compromiso histórico con el país y que no pueden seguir haciéndolo en ese sentido. Pero también tu argumento es muy válido y es, a la gente le gusta saber que hay un regulador detrás
poniéndole los ojos a las empresas para que puedan garantizar unos mínimos. Pues los reguladores han notado que no quieren hacer eso, porque no quieren dar ese paso, porque simplemente se limitan, como el Banco de la República, a decirle a la gente que no utilice estos instrumentos y evaden su responsabilidad y efectivamente hay personas que siguen siendo estafadas por cosas que son distintas a las criptomonedas y el valor que traen, que son las pirámides y otras cosas, pero no hay un instrumento que le permita a la gente consultar cómo diferencia qué es bueno y qué es malo, que eso es la labor de los reguladores y que llevan años haciéndose de la vista gorda para poder darle esa tranquilidad a los usuarios. Mauricio, digamos, en un escenario que no nos gustaría mucho, ¿qué riesgos tendría el país si decide no regular el sector? Si deciden no regular el sector, curiosamente eso le encanta el ecosistema de las criptomonedas, porque es un ecosistema muy filosófico que dice que Bitcoin no debe ser regulado y demás. Y Bitcoin no puede ser regulado. Pueden ser regulados los servicios que permiten la transaccionalidad de Bitcoin y demás. Eh, yo pienso que si no es regulado, eh, el ecosistema va a seguir creciendo, va a seguir creciendo a unas tasas menores que el resto que el resto del mundo. em, y definitivamente nos vamos a seguir quedando atrás. Nosotros estuvimos dentro del top 10 de países que más transaban con criptomonedas. Hoy estamos entre el puesto 30 y 40. No sé en qué estaremos, la última será 34. Entonces, efectivamente, eso va a retrasar la adopción en nuestro país, pero no va a retrasar la adopción en el resto del mundo. ¿Y eso qué significa? Que el resto del mundo va a encontrar los beneficios del uso de estas tecnologías primero que los colombianos. Entonces, ¿quiénes vamos a perder? Los colombianos. Esa es la triste realidad. Pero también lo contrario puede ser negativo y es que se regule mal, que se regule de manera restrictiva, que se regule con requisitos que en la práctica no se pueden cumplir, o que, por ejemplo, le pidan a los exchanges de criptomonedas que tengan que cumplir con los mismos requisitos financieros que los bancos, que eso es son discursos que han dado que eso debería ser así, sabiendo que es imposible de cumplir. En ese sentido, pues va a ser aún peor que incluso no regular. Una regulación mala es peor que no regular. Entonces, yo creo que el mejor escenario es una regulación que tenga ese equilibrio entre protegerla a los usuarios, que todos estamos de acuerdo en hacerlo, tener en cuenta todas las preocupaciones de los reguladores alrededor de los usuarios, eso hay que hacerlo, pero que promueva la innovación, que promueva la inversión, que promueva el emprendimiento y que eso se traduzca en empleos, que se traduzca también en impuestos para el país y demás. Lo que pasa, y esto para entender un poco los intereses detrás, es que las criptomonedas y Bitcoin, por ejemplo, al ser dinero digital y las stablecoins, al traer dólares a Colombia y demás y darle esa posibilidad de ahorro, empieza a tocar unos nervios de actores que nunca han tenido esa amenaza de ser tocados. Por ejemplo, en Colombia no podemos tener cuentas de ahorro en dólares, que es algo absolutamente normal en muchos países, que coexistan las cuentas de ahorro en moneda local y en dólares. Acá el Banco de la República no le ha permitido a los bancos abrir cuenta de ahorro en dólares. Los bancos quieren abrir ese tipo de cuentas de ahorros en dólares desde hace muchos años y no se los han permitido. Y es la misma razón por la cual no quieren que vengan estas opciones de dólares digitales o stablecoins o que la gente pueda encontrar en Bitcoin una alternativa. Yo considero que es que no tienen confianza en el producto que están vendiendo, que es el peso colombiano, y que si consideran que si el colombiano o el pueblo colombiano tiene una opción B o C, inmediatamente van a ir allá y van a abandonar la opción A, que es el peso colombiano. No lo sé si sería así, pero en cualquier cosa la competencia a lo mejor puede pasar a los colombianos y el no tener competencia sí es un problema. Digamos, si Colombia lograra diseñar una regulación equilibrada para estas criptomonedas, ¿tú qué papel crees que podría jugar el país en el ecosistema de América Latina en los próximos 10 años? Digamos? Yo creo que el país puede jugar un país absolutamente protagónico. Si tú ves lo que está pasando con El Salvador es un país con un mercado muy pequeñito, es un país que no hace parte de la OECD como hace Colombia. Nosotros tenemos 50 millones de habitantes. Compartimos el mismo uso horario con Estados Unidos o con la costa de este de Estados Unidos. Eh, compartimos el segundo idioma.
de Estados Unidos, estamos en el centro geográfico de conexión a Europa y al resto de Latinoamérica. Es decir, tenemos una cantidad de ventajas impresionantes como país. En Colombia es un mercado que le gusta adoptar tecnologías, por eso iniciamos siendo uno de los países con mayor adopción de criptomonedas, pese a que hemos ido de a poco echando para atrás. Y Colombia podría jugar un papel protagónico que casi ningún país de Latinoamérica podría jugar. Eh, eh, bueno, ya lo ha venido haciendo en realidad Brasil y Argentina porque nos dejamos coger el camino, pero sí creo que Colombia, con un liderazgo en el sector público alrededor de estos más, dejar de ver esto desde el punto de vista de riesgos, que también hay que verlo, pero que lo vean como una oportunidad y cambien esa mentalidad y realmente piensen en el desarrollo del país y no simplemente en proteger sus propios productos o intereses, creo que sería un cambio absolutamente fuerte. Mauricio, ¿tú crees que se pueda volver a tomar ese repunte? Tú hablas que perdimos en un momento ese liderazgo que teníamos. ¿Tú crees que se puede llegar a volver a él? Y si de eso parte también que se regule las criptomonedas en Colombia. Yo creo que lo podemos hacer. La regulación es una parte, pero también depende del trabajo de los vendedores, depende de ir a buscar inversión, depende de muchas cosas. No es un tema que tengan la responsabilidad 100% los reguladores. Por eso yo invito es a que trabajemos como país, no cada uno por su lado y que cada uno es el que solucionar un problema y demás. No sé si podríamos llegar a ser los primeros, sí, estoy seguro que si nos trazamos un plan a 10, 15, 20 años, lo podemos hacer. Eso no tengas dudas que un país con una buena decisión, y miren lo que está planteando El Salvador, que es mucho más pequeño y con mucho menos recursos y que tenía incluso problemas, yo creo que un poco más graves hace unos años que nosotros y donde están liderando en estos temas. Entonces, eso es una demostración que sí se puede hacer con un liderazgo adecuado desde el sector público. Lo que sí estoy seguro es que la torta cada vez va a ser más grande. Entonces, así no seamos los primeros, podemos aprovechar el crecimiento del mercado y que Colombia se beneficie de eso. Pero si no tenemos reglas claras, si definitivamente seguimos con esta actitud un poco de ustedes por un lado y nosotros por el otro y no juntamos esfuerzos como país, es imposible. Si no funcionas como equipo en un país, otros países sí funcionan como equipo y eso no lo puedes vencer. Tampoco van a pasar milagros. Si no hacemos las cosas correctas, es imposible que podamos ir adelante. Mauricio, y para cerrar, ¿algún mensaje para estas entidades, para todos los que deberíamos sentarnos en una mesa y apoyar esta regulación? Sí, yo creo que ellos tienen un rol muy importante y una trayectoria importante. Y la industria en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo también ha venido posicionándose a tal punto de que ya nadie duda de que esto tiene futuro y que va a seguir creciendo. Esto, digamos, hace unos años se ponía en duda y se decían mil cosas, ¿no? Y lo que ellos me parece que tienen que ver es que su responsabilidad como colombianos, todos somos colombianos y todos queremos lo mejor para el país. Y estoy seguro que ellos no están pensando en hacer cosas de manera intencional, de manera negativa, para detener, como efectivamente ha estado pasando, el crecimiento de la industria, sino que deben seguramente tener unas razones que ellos consideran que son las adecuadas para tomar estas posiciones. La invitación es, ellos son muy importantes, la industria es muy importante, a quién queremos atender y llevar opciones de mercado para que pueda escoger son los más importantes, que son los colombianos. Desde la academia también pueden opinar alrededor de estos temas, pero que no sigan poniendo esas barreras de nosotros nos reunimos abogados del sector público por un lado a identificar lo que ustedes necesitan y lo que ustedes van a requerir cumplir sin siquiera conversar. Y ustedes, esos que llaman ustedes, somos colombianos también intentando sacar el país adelante. Entonces, si quitamos esas cosas de que quién está en un lado y quién está en el otro, sino que nos damos cuenta de que todos queremos empujar hacia el mismo lado y nos ponemos a conversar y ponemos sobre la mesa las preocupaciones y ponemos compromisos a cumplir de qué lograr, hombre, lo podemos hacer, estamos haciendo, además, son funcionarios públicos, son
nuestros empleados están en la obligación de hacerlo, tienen una responsabilidad con el país de hacerlo. No debería ser una elección, no debería ser un favor tampoco. Es que es su responsabilidad hacerlo y hacerlo bien pensando en el beneficio del país, no de sus propias instituciones. Entonces la invitación es a conversar, a hacerlo de manera constructiva y a llegar a acuerdos y a sacar adelante. Bueno, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en Cuentos de Cripto y esperamos tenerte nuevamente en estos espacios donde queremos enseñar a las personas sobre el mundo de las criptomonedas y todo cómo se ha ido desarrollando, qué vienen detrás de ellas, este mundo que ya no es aislado a las finanzas tradicionales, sino que ya se están unificando. Así es, a ti muchísimas gracias, a todo el equipo por la invitación. Es un gusto compartir, a mí me gusta hablar de manera abierta y transparente, siempre pensando que esa es la mejor manera de sacar adelante países, que seamos críticos, que reconozcan en el otro la importancia que tiene, pero que también hablemos con la verdad de los hechos de lo que ha venido sucediendo para ver si podemos darle la vuelta y torcer la tendencia negativa que hemos tenido en el ecosistema en Colombia y, y podamos volverla positiva en todos. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias.